Caracas. No le habla de ese tema, ¿sabes que él no habla de ese tema? Next. Bueno, en todo caso, feliz cumpleaños por un lado, que me enteré por otras fuentes. Y en relación con la pregunta que hace, es muy importante porque en contexto, en realidad, eso demuestra que estamos en un espacio cerrado, estamos en un condicionamiento de la política económica que está atrapada, es lo que quiero decir, donde la única vía que tiene es controlar la cantidad de bolívares en circulación para evitar que haya presión alcista sobre el precio del dólar, sobre el tipo de cambio. Entonces, una de las vías, y de hecho la más agresiva cuando comenzó esta política a casi en el cuarto trimestre del 2018, fue precisamente subir los encajes a niveles nunca vistos en el planeta para impedir el financiamiento bancario, porque el financiamiento bancario es donde ocurre el factor multiplicador de dinero, donde se amplía la cantidad de dinero que el gobierno saca a circulación, es como que potencia ese dinero, y entonces simplemente hay una mayor cantidad de dinero, no solo por el gasto público, sino por el factor multiplicador del crédito. Entonces se pusieron muy agresivos, eso fue muy gradualmente disminuyendo, y recientemente, en los últimos 2 años, digamos, el Banco Central escogió, en lugar de bajar la tasa de encaje, la dejó en 73% desde febrero del 2022, y desde entonces lo que ha aceptado es hacer descuentos sobre el monto que cada lunes debe enterar por encaje la banca. Entonces ahora te descuento este pedacito y este otro pedacito. Y eso justamente lo hace por esa vía para, supongo yo, guardar discrecionalidad y discreción sin tener que poner en Gaceta Oficial cambios de la tasa de encaje de 73%. Entonces ahora efectivamente llevaron a un extremo la situación nuevamente cuando eliminan de los 5 descuentos que había. En este momento la banca tiene solamente 2 descuentos sobre el encaje, ya está nuevamente en déficit de cumplimiento, y ese déficit le genera costos de multa de incumplimiento. Entonces es un círculo vicioso donde, por eso es que hemos dicho por tanto tiempo, es que la estrategia fundamental de la política antiinflacionaria es muy recesiva, y ese es como el otro brazo recesivo, además de la recesión que en su momento han inducido las propias sanciones. Entonces es muy difícil lograr un crecimiento económico, y bueno, las aspiraciones más grandes de cualquier hacedor de políticas públicas, de cualquier macroeconomista, es lograr un crecimiento estable, robusto, sin inflación fuerte. Y entonces aquí estamos en un dilema porque tenemos políticas sumamente recesivas, y ahora la única forma de mitigar este ascenso del tipo de cambio paralelo y la ampliación del diferencial entre las tasas es nuevamente acentuando la sequía de bolívares en el mercado a través de la banca y a través de un control sobre el gasto público. Paralelamente, Tamara, había algunos analistas económicos que decían que estábamos como en una calma chicha, como se dice en cristiano allá en Venezuela, porque si bien es cierto, se mantenía la tasa cambiaria, se necesitaba, decían algunos, que se deslizara al menos un poco para reactivar, a tener algún tipo de movimiento, que no le caería mal al sistema financiero un poquito de deslizamiento del tipo de cambio. Eso lo decían de manera coloquial, lo estoy explicando, por supuesto lo decían de manera más sofisticada muchos analistas. ¿Tú crees que eso era necesario? No, pero es que no solo es fundamental, fíjense, es que por eso es que se tiene características de dilema, y cuando tú te extremas, como dicen en criollo, te pasas de maraca en una orientación de política, en un instrumento económico, como por ejemplo este año, hicieron un anclaje prácticamente de la tasa oficial. Eso es la muerte
por asfixia de la banca. Entonces, si le dificultas el crédito y además el crédito es lo único que crece un poquito por vía del efecto de la depreciación del tipo de cambio, si le congelas el tipo de cambio, de nuevo la banca está con un gran cascarón, con altos costos de mantenimiento, altos costos operativos, y lo que debiera ser la fuente fundamental de ingresos, que es el financiamiento bancario, no crece lo suficiente. Y entonces tiene que irse a las comisiones, pero las comisiones también están reguladas. Entonces yo imagino que llegaron a un extremo tal de causar deterioro de los márgenes en el sector bancario, a tal punto que fueron poniendo estos descuentos al encaje y ahora se les escapa la otra parte, se les activa la otra parte del cuero seco y entonces eliminan esos descuentos para crear iliquidez, y de todas maneras eso te está poniendo, te vuelve a poner la restricción al crédito. Es una noria que no cesa. Entonces, ¿qué es lo que rompe esto? Lo que lo rompe es crear espacios grandes, suficientes de inversión, y para eso tienes dos espacios de acción fundamentales. A lo interno, el espacio de acción fundamental es tener directrices, modelos, señales económicas que generen la confianza y que inviten a invertir. Y el otro gran espacio también es seguir promoviendo flexibilización de sanciones para también facilitar esas inversiones, porque los hace sencillamente mucho más engorrosas. Pero tenemos que crear confianza. Si no entra ese capital que dinamice a la economía, siempre vamos a estar manejando esos espacios muy pequeños para atrás y para adelante. Recordemos que estamos entrevistando a la economista Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera. Tamara, sin embargo, hemos visto en las últimas semanas en materia cambiaria, a lo largo del año, casi que el 36 fue un mantra. Ahora hemos visto una aceleración donde en menos de una semana prácticamente ya estamos en 42. Bueno, en efecto, lo que ha ocurrido... La pregunta va, hubo un cambio en la estrategia cambiaria, es decir, se dieron cuenta que fue un error, como ha pasado a lo largo de 40 años en este país, dejar tanto tiempo anclado el tipo de cambio. Absolutamente, tú no puedes pretender prácticamente congelar un precio, y menos aún si el contexto es un contexto que se presta a especulación en el sentido de incertidumbre. Si hay incertidumbre, y yo creo que se afincaron muchísimo en congelar esa tasa, porque en los años anteriores la dejaban deslizar gradualmente, pero este año, por razones electorales, me imagino que enfatizaron eso. De hecho, la inflación se desaceleró notabilísimamente, pero ahora hay que asumir el costo de lo que era insostenible. ¿Qué es insostenible? Una demanda de divisas enorme que crece incentivada por el margen, por el precio congelado, y entonces hubo que empezar a ceder tanto el precio y al mismo tiempo intervenir con fuerza en el mercado, y a mi juicio personal tendría que hacer ambas cosas a la vez para que esa brecha se encoja, no que se encoja solamente que se haga subir el tipo de cambio oficial, sino es acompañado con una oferta suficientemente fuerte para reducir o estabilizar el tipo de cambio paralelo. Esa brecha sigue ampliándose y el público, el agente económico, el actor económico no percibe la señal que quiere de estabilización que quiere lograr, y entonces más bien hay unos que interpretaron las primeras alzas de ese tipo de cambio del Banco Central como una interrogante. Entonces ahora qué va a pasar con el paralelo. Bueno, las dos tasas están reflejando una demanda de divisas mucho más grande que la que se puede atender, y tiene que permitirse entonces el ajuste de precio que modere más o menos esa demanda, y por supuesto hacer el resto de las cosas de fondo. Hoy el Banco Central hizo una segunda intervención en la semana, o sea, una intervención complementaria de 30 millones, y me parece que esa era la acción correcta para contener esa disparada que parecía activarse nuevamente en el día de ayer.
Fue ayer lunes. Entonces, una cosa, Tamara, uno se pregunta, cuando yo llegué a la fuente económica, que era creo que el último año de Caldera, o el primero de Chávez, no, el último año de Caldera, estaba esta política del crawling peg, que era como mini devaluaciones. Así la gente podía prever más o menos cómo se movería el dólar, la tasa de cambio, en un periodo de tiempo determinado. ¿Hay espacio en la economía venezolana actual para un mecanismo de ese tipo? Bueno, en la práctica se hace, digamos que es una especie de crawling peg impectore, que es lo que había que adivinar cuál es la que tenía en mente el Banco Central. En la época en que se hizo explícito, justamente era la virtud que tiene esa política es dar señal a los actores económicos, poder prever, no prestarse a interpretaciones de expectativas distintas, pero obviamente tiene que tener una economía que vaya en el rumbo de responder a ese crawling peg. Si tú pones un crawling peg, por ejemplo, como el que estuvo a principio, que era como algo así como 0,1% por semana, bueno, evidentemente no está en condiciones de ser sostenible. Y siempre que tienes un crawling peg debiera entenderse como un instrumento de señalización, no como la perfección y el desiderato. Venezuela lamentablemente todavía es una economía donde su diversificación es todavía, bueno, no voy a buscar el calificativo de precaria, pero digamos dependemos muchísimo del petróleo y necesitamos que esa sea un área que crezca con fuerza, y para que el resto crezca el tipo de cambio tiene que ser un incentivo para la exportación y no justamente dificultar todas esas vías de ingresos de capitales, lo que está facilitándose el ingreso de bienes que perjudica mucho la producción y la comercialización de productos nacionales. Tamara Herrera, Tamara, brevemente, porque ya tenemos que ir al corte, pero ¿cuáles serían las proyecciones en las cuales podría cerrar, de acuerdo a Síntesis Financiera, la inflación y el tipo de cambio este año? Bueno, nosotros estamos justamente hoy evaluando la corrección. Nosotros supusimos que el Banco Central iba a ceder aumentando ese tipo de cambio oficial, llevándolo a 44 a final de año, y estamos evaluando cómo ha permitido en esta semana una depreciación mayor, si es que quiere señalizar precisamente un deslizamiento o un crawling peg más intenso. Pero eso significaría seguramente que ellos pueden estar apuntando, si se corrige hacia el alza, algo más cerca de 49. Pero lo importante aquí es que se acompañe con oferta de divisas para que el paralelo cierre la brecha. Es decir, nosotros suponemos que la aspiración debe ser al menos llegar al final de año con una brecha de 10% y no de 22,5% como abrió esta mañana. Bueno, muchísimas gracias a Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera. Vamos a un corte y ya estamos de regreso en la segunda parte de 2+2. Economía en